Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y en esta ocasión los invito a acompañarnos en una entrevista con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. En la mira por muerte de caso Villarán, Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público investiga al fiscal Domingo Pérez por declarar tras muerte de exgerente municipal José Miguel Castro. Arman una cortina de humo con Keiko. Luis Galarreta, dirigente de Fuerza Popular, rechaza nueva acusación y pedido de 35 años de cárcel contra su lideresa. Camioneta tumba puerta y arrolla a dos en restaurante. Sujeto presuntamente ebrio cobró venganza porque lo botaron del local por armar escándalo. Bolsonaro critica asilo de Nadine. Lo compara con visita de Lula a Cristina Fernández en Argentina. Y finalmente Perú le ganó 3-1 a Brasil en vóley. Triunfo histórico después de 32 años. Se dio en la Copa América. Bien amigos, como les comentaba, hoy tenemos una entrevista vía Zoom con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez. Doctor Álvarez, buenos días. Muy buenos días, Carlos Rivero. Encantado de estar en su espacio. Doctor, en Estados Unidos, en Brasil, en Ecuador, ya los procesos, los juicios vinculados al caso Lava Jato terminaron. En nuestro país siguen muchos de ellos, solo se han resuelto un par, me parece. Según su óptica, doctor, ¿a qué se debe este largo tiempo de estos procesos en nuestro país? ¿Se busca quizás dejar morir el caso Lava Jato? Recordemos del ministro de Justicia que en su oportunidad dijo, en el Perú, Odebrecht pone y saca presidentes. Y esto es cierto. La cantidad de presidentes que hemos tenido, el nivel de confrontación que hemos observado a partir del estallido del escándalo en Estados Unidos. Recordemos que en el Perú, si no hubiese sido por el exterior, todavía seguiríamos pensando que Odebrecht es una empresa fiable, confiable, honorable, y no hubiera sido necesario que cambie de nombre, por ejemplo. Pero a lo largo de estos años, presidentes y ministros de justicia, ministros de economía, etcétera, se han doblegado a las empresas brasileras y han permitido no solamente que gocen de impunidad, sino que sigan trabajando, tanto ellos como aquellos empresarios que se hicieron millonarios, triplicaron su fortuna siendo peruanos y habiendo traicionado al país. ¿Por qué sucede lo que vemos en la actualidad? Porque en realidad sigue teniendo el poder, siguen teniendo muchísimo poder, tanto en la administración de justicia, en el aparato del Estado en general, como también en gran parte del periodismo, incluso en algún sector de la academia. Las empresas brasileras tienen el poder, y eso hay que admitirlo. Doctor, mucho se ha cuestionado esta labor que viene realizando este equipo especial Lava Jato, ¿no? Se dice que hay una injerencia de un sector en este equipo. Del 1 al 10, ¿qué nota le pone al equipo este? Bueno, una nota desaprobatoria, 0-1, porque no solamente que ha frenado todas las investigaciones, recordemos de que el fallecido exgerente de la gestión de Villarán no solamente tenía mucha información, no solamente participó de una manera trascendente en todas las transferencias de dinero, sino también es una persona que sabía muchísimo y había sido aspirante a colaborador eficaz durante años, ¿no?
los fiscales no tramitaron esa situación de colaborador eficaz porque al tramitarla tenían que asumir la información que él iba a entregar y eso iba a no permitir que se siga paralizando el proceso contra la ex alcaldesa Susana Villarán. Y eso iba a significar, a su vez, tener que condenarla por corrupción. ¿Quién era el agente corruptor? Odebrecht. Claro. ¿Qué implicaba? La verificación oficial de que los peajes eran fruto de la corrupción. Y por tanto, las empresas brasileras no iban a poder ganar al Perú en sede arbitral internacional. Entonces todo se concatena. Este señor ha fallecido, lo han suicidado con un corte de 14 centímetros con el cual nadie se suicida. Lo han suicidado precisamente para paralizar el proceso a Susana Villarán, para intentar llegar a un momento en que pueda prescribir o que la gente se aburra y pierda de vista el tema para que todo se archive. Claro. Doctor, entonces usted está del lado de los que no creen que el señor Castro se haya quitado la vida, sino que esto sea producto de un crimen. Por supuesto, y son sicarios profesionales. La gente aduce, alguna gente que es la misma que ha salido a la televisión a defender a las empresas brasileras, aduce de que al no tener ningún golpe en el cuerpo, entonces no ha habido lucha, y si no ha habido lucha, entonces no ha habido asesinato. Recordemos al fiscal Nisman, que 1 o 2 días antes de presentar formalmente la acusación contra la esposa de Kirchner, se suicidó, igual, en el baño de su casa, sin ningún golpe, y con las agendas y con sus informes listos para presentarlos al día siguiente. Claro. Entonces, son sicarios profesionales. Ellos saben cómo entrar, ellos saben cómo hacer para que parezca, o por lo menos se discuta durante un buen tiempo, si fue suicidio o asesinato. Claro, esto enturbia un poco más, mucho más esta investigación, y ya no solamente queda un caso de corrupción, sino ya estamos hablando de sicariato, estamos hablando de esta conjunción de criminalidad, de violencia con corrupción. Sí, y no es novedad. En los últimos gobiernos de izquierda que ha tenido el Perú, por ejemplo el de Ollanta, también supimos del asesinato del chofer, cuyo cuerpo fue trasladado a Ucayali, si mal no recuerdo, cuyas autopsias, porque no hubo una sola, cuyas autopsias arrojaron informes absolutamente diferentes, y que el imaginario limeño, que casi nunca se equivoca, señala de que él fue el autor, el cómplice de la sustracción de las agendas de Nadine, y por eso fue asesinado. Claro. Claro, en realidad, si nos fijamos bien a nivel internacional, los que atentan contra los candidatos presidenciales es la izquierda, desde Estados Unidos, Colombia, Chile. Los que desaparecen testigos o cobran venganza también son los de izquierda, y ellos son los que al final en campaña electoral terminan defendiendo la vida y la libertad, cuando son los que más se empobrecen y los que no dudan en matar a las personas con tal de obtener impunidad. Doctor, el día martes o miércoles, la Fiscalía anunciaba que presentaba una nueva acusación contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles y pide 35 años de cárcel para ella. Algunos han calificado esto como una obsesión de parte de la Fiscalía o de estos fiscales del equipo Lavajato hacia Keiko Fujimori. ¿Usted también lo ve así? ¿Hay una obsesión
contra la lideresa de Fuerza Popular? Yo no creo que haya obstrucción, lo que hay es un manejo político del asunto, empezando de que en realidad se quiere pasar como lavado de activos, lo que en realidad es financiamiento indebido de campaña electoral. Todo el asunto de Keiko Fujimori el grupo numeroso de dirigentes de Fuerza Popular se debe a haber recibido aportes de empresas, banco, para una campaña electoral en un tiempo donde eso no era delito, eso era una infracción administrativa. Por tanto, eso nunca va a llegar a una sentencia. Es un distractivo que se usa para desprestigiar a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori. Lo lograron, por cierto. Mucha gente en el Perú piensa que Keiko Fujimori es una persona corrupta o vinculada a la corrupción, cuando en realidad ahí no hay delito. Pero es usado como cortina de humo. Por ejemplo, este asesinato del famoso Budián sería un escándalo en cualquier parte del mundo. Si hubiese muerto una persona vinculada a un escándalo de corrupción de un partido o de un gobierno de derecha, esto sería televisado y pasado y repetido cada cuarto de hora en la televisión durante semanas. Claro. Sin embargo, vemos que la nota cada vez es más pequeña en televisión y ya nadie, prácticamente hoy día, ya nadie habla del tema. Claro. Estratégicamente apareció el caso Keiko, ¿no? Estrategia. Y cuando se sabía perfectamente que todavía no se ha subsanado, no hay evidencias, no hay medios probatorios para alcanzar el nivel de lavado de activos, porque no se ha podido tener ninguna evidencia de que el origen de los fondos fuese ilegal. Y sin ese elemento no hay tipicidad, no se cumple el tipo penal. Claro. Esto lo saben los fiscales. O sea, obsesión aparentemente hay por las condiciones personales del fiscal, pero en realidad no hay. Es un manejo político. Claro. Ahora, doctor, si bien este caso, este proceso del caso Cócteles fue devuelto de parte del juez al fiscal José Domingo Pérez en reiteradas oportunidades, se habla hasta de 17 veces, el caso finalmente vuelve a una etapa inicial. ¿Usted considera que, pese a todo ello, está bien o es consecuente que José Domingo Pérez se mantenga al mando de esta investigación? Esto sí es un escándalo también, y es una prueba palpable de la corrupción y de la crisis moral que existe en el Ministerio Público. En cualquier parte del mundo, un fiscal que investiga a la persona que quedó mal que bien en segundo lugar en una elección presidencial, o sea, se supone que debería haber sido la lideresa de la oposición, pero la investiga durante más de 6 años por hechos que no constituyen delito, y encima tiene una sentencia del Tribunal Constitucional y una decisión de la Corte Suprema que dicen, en buena cuenta, que su trabajo no sirve. Claro. Imagínense en qué país del mundo podría esa persona seguir como el fiscal del caso. Es más, ¿en qué país del mundo esa persona seguiría como fiscal? El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el sentido común, por no hablar de la academia y de los penalistas que han sido generosos con él al hablar, digamos, al exponer adjetivos muy complacientes, ¿no? En realidad, pero su trabajo oficialmente ha sido declarado inservible, inútil. Que sigan el caso es una prueba de que el tema ha sido politizado. Claro. Igualmente, seguramente si en las encuestas sube Keiko Fujimori, otra vez aparecerá
un supuesto agente de la DEA hablando de que tiene relación con el narcotráfico internacional. Y si López Aliaga también sube en las encuestas y es una amenaza, o Carlos Álvarez o Philip Butters, aparecerá un supuesto agente de Rusia diciendo de que ellos han permitido transportar armas a Rusia, cualquier cosa, o que matan animalitos, que matan cachorritos, eh, va a aparecer cualquier cosa porque ellos tienen el manejo del Ministerio Público con fines políticos. Ahora, Y además, y además son incapaces de realmente generar un caso. Porque claro, en Estados Unidos, cuando se ataca a Trump, se construye un caso en función a hechos evidentes y se construye con medios de prueba suficientes. Pero en este caso, además de ser politizados, de haber politizado la justicia a un grado superlativo, son incapaces para producir una sentencia. claro. Ahora, doctor, recordemos que en algún momento José Domingo Pérez, por un sector, fue declarado hombre del año, ¿no? Y ahora estamos viendo que finalmente su investigación, como usted lo señala, ¿no?, es declarada casi inservible. ¿Cómo se dio este cambio o siempre fue así? Siempre fue así. O sea, ahora, ¿se refiere usted al Ministerio Público o al caso en particular? O sea, el Ministerio Público es creado en la época noble de la política. Gonzalo Ortiz de Ceballos es el primer, si mal no recuerdo, es el primer fiscal de la nación, y él llamó a los mejores penalistas de la época. Toda esa segunda línea académica y profesional de gente joven, gente de 30, 40 años, se incorporó al Ministerio Público con mucha ilusión y trabajó en una institución paradigmática, algo parecido a lo que sucedió décadas después con Indecopi, por ejemplo, o con SUNAT, que comenzaron con los mejores profesionales de la especialidad, pero que paulatinamente fueron infiltrados por la política, atacados, sus sueldos fueron notoriamente disminuidos con respecto a la actividad privada, y hoy tenemos lo que vemos. Los concursos públicos cada vez en el Perú son más risibles. La gente joven, los profesionales jóvenes, saben perfectamente que un concurso público se hace con los términos de referencia del candidato ganador, del que va a ganar, del que tiene que ganar. Por tanto, los fiscales supremos, los fiscales superiores, normalmente son designados por su mediocridad, porque, como ya escribía Maquiavelo, la forma de tener un equipo obediente, subordinado, es o hacerlos ricos o elevar a las alturas al mediocre. Claro. Y tenemos fiscales que tienen signos exteriores de riqueza que ya nadie investiga, fiscales con casa de playa, fiscales con casas de más de $500,000, que es absolutamente inadecuado, incoherente con el sueldo bajísimo, por cierto, por el trabajo que realizan, que ganan. Doctor, y para ir terminando, hace unas semanas el país ha sido espectador privilegiado sobre una nueva crisis, una nueva novela en el Ministerio Público, ¿no? Hubo una orden de la Junta Nacional de Justicia para reponer en el puesto a Patricia Benavides. La fiscal de la Espinosa se rehusó, y bueno, y finalmente esto terminó con una decisión judicial suspendiendo a Patricia Benavides para ejercer cargo de fiscal suprema. ¿Cuál es su análisis final sobre esta situación que se vivieron en 2 semanas en el país? Comienzo por el final. El que un lío entre la Junta de Fiscales Supremos y la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano que tiene la atribución constitucional de sancionar a los jueces o reponerlos, haya culminado con la decisión de un juez provisional con antecedentes graves, es una prueba de la crisis de la Administración de Justicia.
Obviamente ahí está de por medio una apelación, obviamente sabemos de que debió por lo menos admitirse a Benavides como fiscal suprema, con toda la cortesía del caso, y discutido en sede judicial su reincorporación como fiscal de la nación. En un mundo ideal, en una democracia con Estado de Derecho, esto hubiera sido de esta manera. Se discute lo discutible y se acepta la decisión del superior administrativo, que en este caso es la Junta Nacional de Justicia. Pero en nuestro país nada en realidad marcha como debería marchar, y se ha postergado hasta próximas semanas esta batalla que denota la necesidad de una profunda reforma de la Administración de Justicia. Pero en lo inmediato, el Congreso, si funcionara bien también el Congreso, un Congreso normal, lo que tendría que hacer es reformar la Constitución o la ley orgánica y elegir 3 o 4 fiscales supremos más. O sea, abrir la baraja para que los fiscales supremos no tengan tanto poder en forma individual. Y de una u otra manera corregir de la mano con la Junta Nacional de Justicia este embrollo, este impasse. No es que una tenga la razón y la otra no, porque sabemos que detrás de ellas hay grupos de poder, grupos políticos, intereses. El problema es de que el ciudadano común ya no puede confiar en la justicia, dependiendo contra qué intereses puede confrontar para defender su propiedad, para defender su honor, para defender su vida, su libertad. Está en manos de gente que acepta coimas, que acepta presiones o que simplemente comete arbitrariedades sin inmutarse. Sí, eso es lo más preocupante, ¿no? La imagen que tiene el ciudadano sobre nuestras instituciones. Y por eso vemos que muchos no acatan las decisiones judiciales, ¿no? Si vemos que esto ocurre dentro del Ministerio Público, un ciudadano también piensa que lo puede hacer. Ojalá pues que esta situación se dé, esta reforma tan necesaria, y que bueno, que sea garantía de que las cosas cambien en nuestro sistema de justicia. Doctor Álvarez, queremos agradecerle la entrevista. Muchas gracias. Buen día. Bien, amigos, estuvo con nosotros el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, con quien hacíamos un análisis primero sobre el trabajo que hacía o que viene realizando el equipo Lava Jato. Le pone una nota desaprobatoria por evidentes razones, todo lo podemos apreciar. Y bueno, también sobre este último lío en el Ministerio Público. Se hace necesaria la reforma judicial, es urgente. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.